comenzar el estudio de la cuarta unidad. ¿Se recuerdan? El examen del 12 de octubre es solamente sobre las unidades 2 y 3. Esta unidad que vamos a comenzar hoy es para efectos del examen final. El examen es el 12 de octubre. La otra semana tienen exámenes parciales de otros cursos martes y jueves. Por tanto, la otra semana no tenemos clase de Derecho Romano. Volvemos a tener clase de Derecho Romano hasta el martes 11. Entonces, el 11 de octubre. El 11 de octubre vamos a seguir con el desarrollo de esta unidad que hoy comenzamos, la cuarta unidad. En el examen parcial del 12, insisto, solamente vamos a cubrir para evaluación las unidades 2 y 3. El examen se hará por Moodle, igual que en el primer parcial. Actividades de zona, vamos a tener 5 actividades de zona, llevamos 3. La cuarta actividad de zona la tenemos este fin de semana. Esa cuarta actividad es relacionada con los derechos reales. La quinta actividad la vamos a tener el 11 y 12 de octubre. Esa quinta actividad viene a ser un cuestionario sobre las unidades 2 y 3, que nos puede servir como repaso de lo que vamos a evaluar el día 12 de octubre. Entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, vamos a avanzar con el desarrollo de la cuarta unidad. Bien, la cuarta unidad hace referencia a la familia y la herencia. Lo que ocurre es que la familia se vuelve importante. Imaginémonos aquella época de Roma. En esa época de Roma está el padre, está el pater familias, y realmente solo los padres podían ser sujetos de derecho. Solo ellos eran los que podían ejercer los derechos. Y ahí vamos a recordar algunos conceptos que ustedes han estudiado ya antes en el semestre anterior. Por ejemplo, ¿alguien se recuerda de la diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio? Que el goce los tengo, los poseo, pero no los puedo ejercer, digámoslo así, y el ejercicio ya los poseo y los puedo ejercer. ¿Y cuándo se marca la diferencia? ¿Ustedes qué capacidad tienen? Muchas gracias. Muy bien, entonces hay una capacidad de goce y hay una capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es la que nos hace realmente sujetos de derecho. Sí, ya no. Bueno, está bien. Entonces, la capacidad de ejercicio es la que nos hace realmente sujetos de derecho. Por ejemplo, celebrar un contrato de compraventa. Yo no puedo celebrar un contrato de compraventa de bien inmueble con un niño, ¿verdad? Porque ese niño tiene la capacidad de goce, más no la capacidad de ejercicio. Para que él pueda adquirir o contraer obligaciones, es menester que sea un sujeto de derecho en el que hay capacidad de ejercicio. De igual manera, por ejemplo, el matrimonio entre niños no se puede. ¿Por qué? Porque el matrimonio exige la manifestación de consentimiento de las dos partes, del novio y de la novia. Y si uno de estos dos es menor de edad, pues el menor de edad no puede dar su consentimiento. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la capacidad de ejercicio, por tanto, no puede contraer matrimonio. Y eso ahora ya lo tenemos legislado de esa manera en Guatemala. Entonces nos damos cuenta, existen esas dos capacidades y la capacidad de ejercicio no la tienen todos, la capacidad de goce sí, la capacidad de ejercicio en el caso de Guatemala requiere haber alcanzado por lo menos la mayoría de edad, ¿verdad? Muy bien, entonces así era o parecido era allá en Roma. Allá en Roma resulta que el único que tenía capacidad de ejercicio era el pater familias. Por tanto, era el pater familias el único que podía tener esos derechos reales de los que hemos estado hablando. El derecho de propiedad solamente lo podía ejercer el pater familias. Los hijos, los dependientes de él, no podían ejercerlo. Entonces, el único que llegaba a tener un patrimonio, el único que llegaba a tener ese conjunto de derechos reales y las obligaciones correspondientes era el pater familias. Entonces estaba el pater familias y todos los que dependían de él. El problema, y es una preocupación que van a tener los paterfamilias en aquel entonces, es que, ¿qué ocurre si nosotros o alguno de nosotros muere? Bueno, pues si un paterfamilias muere, pues prácticamente el patrimonio queda sin dueño.
Ahora, ¿qué va a ocurrir? Los únicos que pueden ser dueños son los paterfamilias. Entonces, serán otros paterfamilias, por ejemplo, los vecinos, los que podrían llegar a tener el dominio de esos bienes, no los que están bajo el poder del paterfamilias. ¿Por qué? Porque solo los paterfamilias son sujetos de derecho, los que están abajo no. Entonces, en ese contexto hubo una preocupación. Y dijeron, ¿qué podemos hacer para que a la muerte de nosotros pueda venir alguien y ocupar el lugar que dejamos? Y que al ocupar ese lugar pueda tener acceso a ese patrimonio, a ese conjunto de derechos y obligaciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos crear? Y así es como se inventaron la figura de la sucesión, en donde la sucesión lo que implica es que a la muerte de un paterfamilias, uno de los que dependen de él va a poder llegar y ocupar ese espacio que ha dejado aquel por morir. Es algo parecido a lo que, por ejemplo, podemos notar allá en Inglaterra con la muerte de la reina, ¿verdad? Se muere la reina y no quiere decir, ay, se murió la reina, ¿verdad? Ya no hay reina. Entonces, ¿ahora qué hay? Solo hay príncipes, hay princesas y hay demás títulos nobiliarios, pero ya no hay reina, ya no hay rey. No, se da un proceso, ¿verdad? De sucesión. Igual, por ejemplo, cuando son los concursos de belleza, ahí donde normalmente a la ganadora le colocan una coronita, ¿verdad? Dicen, la sucesora ahora es, entonces quiere decir que hay una continuidad. Bueno, pues lo mismo pasó allá en Roma. Allá se inventaron la figura de la sucesión para permitir que a la muerte de un paterfamilias pudiera llegar alguien y ocupara ese espacio. ¿Ya? Y al ocupar ese espacio, lo ocupa con todos los derechos y obligaciones que implican ese espacio. Por tanto, si muere el paterfamilias, pues ha muerto el propietario, pero ahora hay que permitir que alguien llegue a sentarse en ese lugar, a ocupar ese espacio, y ese que llegue allí es el que va a tener el derecho de propiedad, va a tener un patrimonio, un conjunto de derechos y obligaciones. Inventaron la sucesión entonces. Pero para eso definitivamente la familia era importante, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar cabalmente de la familia y eso nos va a sentar las bases para después poder tratar el tema de la sucesión. Entonces, si no hay dudas, si no hay inquietudes, vamos a apoyarnos ya en una presentación para hablar sobre la familia en Roma. Aquí tenemos una familia romana. Ahora, ¿quiénes son la familia? La familia allá en Roma en un principio realmente no importaban los lazos de sangre. Ahí lo que realmente contaba era que estuvieran bajo la dependencia de alguien, de un paterfamilias. ¿Y cómo se ve la dependencia? ¿Cómo sabe uno que dependen de alguien? Bueno, pues este paterfamilias tiene una casa. Y entonces, hagámosle la casita a esta familia y todos los que viven dentro de esa casita, todos los que viven bajo esa domus, ¿ya? Domus es la casita, todos los que viven bajo ese domus, entonces son parte de la familia de este señor. Allí adentro vive gente que está con vínculos de sangre con él, pero hay otra gente que no tiene vínculos consanguíneos. De igual manera, como viven bajo el poder de él, bajo el techo de su casa, entonces resulta que forman parte de su familia. La familia está integrada por todos los que viven en la domus, en la domus de este paterfamilia, en la casa del padre de familia. Esos son la familia. Ahora, en esa familia de la que estamos hablando, se dice que tiene dos características. Es una familia patriarcal y monogámica. ¿Por qué se dice que es patriarcal? Hoy nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la familia y la autoridad en la familia, incluso se hacen memes por ahí, ¿verdad? Se hacen chistes en donde se dice, ¿ay, quién manda en tu casa? Ah, pues manda mi esposa, ¿verdad? Ella es la que manda, ella es la que dice que nos toca hacer a todos. Entonces, la señora es la que manda en la casa, ¿verdad? La verdad es que no es la señora la que manda, ¿verdad? Se supone que es una responsabilidad conjunta entre papá y mamá. Nosotros hoy debiéramos de tener como autoridad a nuestro padre y a nuestra madre. Aunque siempre vamos ahí aprovechándonos de que hay dos con autoridad, ¿verdad? Entonces depende quién es el que es más benevolente, a él le vamos a pedir autorización para ciertas cosas. Pero allá en Roma no era la señora, no era la señora y el señor, no, era el pater familias, solo él.
Solo él tenía ese poder, solamente él tenía la autoridad dentro de la familia. Por eso se dice que es una familia patriarcal, donde patriarcal viene de pater, ¿verdad? De padre. Entonces la familia es patriarcal porque son los padres, porque son los jefes de familia, son los padres, son los hombres, son los que ejercen la autoridad. La señora no tenía ninguna autoridad en esa sociedad. La señora no estaba a la par de su esposo. En esa organización, el paterfamilias es la cabeza. Abajo del paterfamilias tenemos a los hijos y la esposa en donde está, no está a la par, está al nivel de los hijos. La esposa está al nivel de los hijos. De ahí que, por ejemplo, de repente si nosotros visitamos a nuestros abuelos o a cualquier familia todavía de adultos mayores, diríamos, pues resulta que es frecuente que escuchemos algo así como que el abuelo le dice a la abuela, ¿verdad? Mija, mira, ¿me puedes ayudar con esto? Mija, le dice. ¿Por qué le dice mija? Si no, no es su esposa, pues, no es su hija, es su esposa. Sí, pero esto todavía viene de aquella época. En aquella época la autoridad es el paterfamilias. La esposa no representa autoridad. La esposa está abajo, al nivel de los hijos. Y si un hijo contrae matrimonio, ¿qué pasa con el hijo? Bueno, pues el hijo sigue bajo el poder del padre y la esposa del hijo, es decir, la nuera del señor, resulta que no es que esté a la par de la esposa del paterfamilias, sino estaría prácticamente a la par de los hijos que ella tenga con el hijo del paterfamilias. O sea, las mujeres siempre están al nivel de sus hijos, no tienen ningún poder. El poder es ejercido por el paterfamilias. De ahí que entonces decimos que esta es una sociedad patriarcal, porque es el padre el que tiene la autoridad, porque es el padre el que es sujeto de derecho. También decimos que es una familia monogámica. ¿Por qué es una familia monogámica? Porque resulta que este paterfamilias solamente puede contraer matrimonio con una mujer. Solo con una mujer puede contraer matrimonio. Bueno, pero entonces diríamos, solo con una mujer. Pero, ¿y qué pasa? ¿Se puede disolver el matrimonio? Sí, se puede disolver. ¿Y quién puede tomar la decisión normalmente de disolverlo? Pues principalmente el paterfamilias. No es la señora la que dice que ya me cansé de este esposo y entonces inicia un proceso de divorcio. No. No es necesario tanto trámite para poder dar por disuelto un matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el paterfamilias viene y dice, pues yo ya no quiero estar con esta señora, entonces voy a contraer matrimonio con otra mujer. Contrae un nuevo matrimonio y la celebración del nuevo matrimonio deja sin efecto el matrimonio que se celebró anteriormente. Es decir, no se necesitaba un trámite de separación, de divorcio, no. Ahí la celebración de un nuevo matrimonio deja sin efecto el que se haya celebrado antes. Entonces, como este señor solamente puede contraer matrimonio con una mujer, como este señor solamente puede estar casado con una mujer a la vez, esta es una familia monogámica. Ahora, ¿puede este señor tener otras mujeres? Claro que sí podía tener otras mujeres. Este señor, por ejemplo, tenía a su esposa y podía tener a otras mujeres concubinas viviendo ahí, con las que mantenía relaciones y no había ningún inconveniente. No era de que la esposa dijera, ¡ala, gran, pero qué feo estar conviviendo aquí con las amantes o con las otras! No. Allá en ese contexto de sociedad era normal. Este señor tiene su esposa y así como tiene su esposa, pues tiene a otras mujeres y no hay ningún inconveniente. Entonces, en esta familia, el paterfamilias es la autoridad, pero solamente puede contraer matrimonio con una mujer a la vez. Por eso es una familia patriarcal y monogámica. Bien. ¿Qué más tenemos al respecto? Como hemos dicho, este señor es el único que ejerce autoridad. Como es el único que ejerce autoridad, a este señor, que es el que tiene pleno derecho, a este señor que tiene lo que hoy llamamos la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, lo vamos a conocer como sui juris. Sui juris son solamente los paterfamilias, los jefes de familia. Solo ellos son sui juris. Los sui juris entonces son, digamos, sujetos de pleno derecho. Son los únicos que podrían tener patrimonio, son los únicos que van a participar en aquellas asambleas populares de las que hemos hablado, son los únicos que pueden llegar a ocupar
una magistratura en su momento, ¿verdad? Son los únicos sujetos de pleno derecho. A todos los demás que están bajo el poder de él, a todos aquellos que dependen de él, aquellos que no son sujetos de derecho por estar bajo el poder del Padre. ¿Cómo los vamos a conocer? A ellos los vamos a llamar alieni juris. Los alieni juris son todas esas personas que no son sujetos de pleno derecho. Estas personas, alieni juris, no pueden llegar a ser propietarios, no pueden celebrar contratos, no pueden contraer obligaciones, no tienen esa capacidad de ejercicio de la que hemos estado hablando. Bien. Se recuerdan que hemos dicho que el derecho civil, el derecho en Roma tiene dos componentes, ¿verdad? El jus civile y el jus honorarium. ¿Cuál de los dos nació primero, el jus civile o el jus honorarium? El civile. El jus civile nació primero, muy bien. Bueno, pues el jus civile creó una familia allá en aquella época de Roma y dijo que la familia era la familia agnaticia. Ese es el tipo de familia que protege, que reconoce el jus civile. La familia agnaticia. Y esta familia agnaticia, ¿quiénes la componen? La componen todas las personas que viven bajo el techo de aquel señor. ¿Son parientes consanguíneos? Pues qué bien. ¿No son? Pues igual, no importa. Aquí lo que cuenta es que vivan bajo el poder. Las relaciones de poder son la clave para establecer si alguien tiene o no, o pertenece o no a una familia en particular. Aquí, los que dependen del poder del padre son su familia. La familia de un señor está integrada, la familia de un pater familias está compuesta por todas las personas que dependen de él, por todas las personas que están supeditadas, que están bajo el poder del padre de familia, del pater familias. Entonces, en este contexto, la familia se guía por esas relaciones de poder y es la familia que reconoció el jus civile. Ahora, el jus honorarium hizo una modificación. Cuando fue necesario crear normas para regular el tema de la familia, para reconocer, para proteger a la familia, los magistrados crearon la familia cognaticia. El jus honorarium, la que reconoce es la familia cognaticia, nos damos cuenta. En un lado es agnaticia y en el otro cognaticia. Entonces, ¿qué pasa con la familia cognaticia? Los magistrados dijeron que la familia iba a estar compuesta por todas aquellas personas que tenían vínculos de sangre, ¿ya? Los vínculos de sangre son los importantes. Entonces, ¿quiénes forman parte de mi familia? Los que tienen vínculos de sangre conmigo. Los que no, no forman parte de mi familia. En una cuentan las relaciones de poder, en otra las relaciones o los nexos consanguíneos. Y veamos un ejemplo. Imaginémonos que en nuestra casa está viviendo la mamá de nuestra mamá, es decir, nuestra abuela, ¿verdad? Está viviendo nuestra abuela, allá en Roma. Si está viviendo nuestra abuela aquí en la casa de nosotros, en esa época de Roma, y si estamos hablando del jus civile, esa abuela forma parte de la familia. ¿Y por qué forma parte de la familia? Porque está bajo el poder del pater familias, vive bajo el techo del pater familias, forma parte de la familia por relaciones de poder. Ahora, y si estuviéramos tratando de entender esta situación en el ámbito del jus honorarium, en el jus honorarium la señora no forma parte de la familia, ya es una llegada, una persona ahí que está metida, que se ha acercado, pero no forma parte de la familia. ¿Por qué? Porque aquí lo que cuentan son los vínculos de sangre con el pater familias. Entonces, esta señora no tiene ningún vínculo de sangre con el pater familias, por tanto, no forma parte de la familia. Nos damos cuenta de las diferencias. En uno cuentan los vínculos de poder, en otro los vínculos consanguíneos con el pater familias. Son los dos tipos de familia que va a reconocer el derecho romano. En el jus civile, familia agnaticia, en el jus honorarium, familia cognaticia. Ahora hablemos de los grados y de las líneas de parentesco. Grados y líneas de parentesco. Primero tratemos el tema de las líneas. Se recuerdan que cuando definimos qué es una línea, y esto es desde la primaria, nos han dicho que la línea es una sucesión de puntos, ¿verdad? Porque si yo pego un puntito, otro puntito, otro puntito, otro puntito, así bien cerquita, lo que llego a tener es una línea. Entonces la línea es una sucesión de puntos. Igual ocurre acá. Acá vamos a tener puntos, unimos los puntos y tenemos la línea.
Ahora, ¿cómo pueden ser las líneas? Nosotros sabemos desde la primaria que las líneas pueden ser por su posición, pueden ser verticales, pueden ser horizontales y pueden ser inclinadas, ¿verdad? En este contexto, la única línea que nos importa es la línea vertical. ¿Ya? La línea vertical. No vamos a poder trazar líneas horizontales. No vamos a poder trazar líneas inclinadas, solo líneas verticales. Bueno, ¿cómo se forman las líneas de parentesco? Lo que vamos a hacer es unir a los parientes. Pero, por ejemplo, yo no podría unir directamente a dos hermanos. Mi hermano y yo estamos al mismo nivel, ¿verdad? Porque somos prácticamente hijos de un padre. Entonces, no podemos trazar una línea de mi hermano hacia mí, porque esa línea que trazaríamos sería horizontal. Aquí lo que hay que trazar son líneas verticales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para relacionarme con mi hermano, tengo que ir para arriba, hasta encontrar un elemento común que me permita bajar a mi hermano. Y entonces, cuando veo para arriba, veo a mi padre. Ahí ya veo un punto. Entonces nos damos cuenta, la unión de esos puntos forman líneas, pero las líneas, insisto, son de carácter vertical, no hay horizontal. Si yo quiero entrar en contacto con un pariente que está a la par o que está en otro nivel, pero siempre a un lado, entonces lo que tengo que hacer es ir para arriba y luego bajar. Entonces las líneas siempre van a ser verticales, no podemos construir una línea horizontal. Por ejemplo, si quisiéramos construir una línea, yo podría decir, mi bisabuelo, después de mi bisabuelo está mi abuelo, después de mi abuelo mi papá, después sigo yo y después sigue mi hijo. Yo uno desde mi bisabuelo hasta mi hijo, esos puntos, y tengo una línea, y es una línea vertical, ¿ya? Una línea vertical. Si yo quiero ir a una línea de la par, insisto, tengo que ir hacia arriba y luego bajar. Si quiero ir a mi hermano, como había dicho, pues subo a mi papá y luego bajo a mi hermano. Entonces ya llego con mi hermano, pero no puedo trazar una línea directamente entre nosotros. ¿Por qué? Porque las líneas son verticales. Entonces quiere decir que una línea es una sucesión de ascendientes y de descendientes, ¿verdad? Cuando voy para arriba voy buscando mis ascendientes y cuando voy para abajo ando buscando mis descendientes, pero esa línea lo que nos muestra es eso, ascendientes y descendientes. Por eso, por ser ascendiente y por ser descendiente, obviamente no hay para dónde, tiene que ser vertical. ¿Alguna duda sobre las líneas? No, licenciado. Ya. Ahora los grados. ¿Qué pasa con los...? Pero antes hablemos una cuestión de las líneas. Las líneas son verticales, pero sabemos que como cada padre no tiene solo un hijo, ¿verdad? Normalmente tiene varios hijos. Entonces, quiere decir que cuando el padre tiene dos hijos, hay dos líneas a la par, porque cada hijo creó su propia línea. Si tiene tres hijos, pues van a haber tres líneas ahí. Entonces, la línea que está aquí a la par es las líneas colaterales, ¿ya? Hay líneas colaterales, una línea vertical y líneas colaterales a la par. Siempre verticales todas, ¿verdad? Nunca una línea horizontal. Las líneas que están así, en línea, verticalmente a la par de nosotros, son las colaterales de la nuestra. Bien, ahora, cuando se habla de los grados, lo que estamos haciendo es refiriéndonos a los saltos que hay. Cuando yo voy a buscar a mi papá en esa línea, tengo que pegar un saltito, ¿verdad? De donde yo estoy a donde está mi papá. Ese es un grado. Si yo voy a donde mi abuelo, tengo que pasar por donde está mi papá. Entonces pego un salto para donde está mi papá y luego pego un salto a donde está mi abuelo. Ahí hay 2 grados. Seríamos parientes de segundo grado. Si yo quiero ir con mi bisabuelo, pues entonces voy a donde mi papá, 1 grado. Voy a donde mi abuelo, 2 grados. Voy a donde mi bisabuelo, 3 grados. Cada saltito que doy para llegar al pariente que me interesa sería 1 grado. Y los grados van para arriba o van para abajo, ¿verdad? También puedo medirlos para los lados, para las líneas colaterales, pero siempre tendré que ir hasta arriba, encontrar el elemento común y luego bajar. Veamos, por ejemplo, aquí hay un papá. Ese papá tiene un hijo, el hijo tiene un nieto y el nieto tiene un bisnieto. Ahí, si uno de estos puntos, vamos a tener una línea vertical. Si yo voy del nieto al padre, pues entonces me voy a dar cuenta que aquí hay un salto para el nieto,
luego al hijo van 2 y luego al papá van 3. 3 saltos hay que dar, entonces ellos son parientes de tercer grado. Pero este papá pudo tener otro hijo, y ese hijo un nieto, y ese nieto un bisnieto, y entonces ahí tenemos lo que habíamos hablado de las líneas colaterales. Bien, ahora, insisto, si vamos a medir la relación, por ejemplo, entre estos dos hermanos, ¿verdad? Estos hijos de este papá son hermanos entre sí, pues para medir la relación no es de que, me pego el salto de este hijo a este hijo y entonces digo que es primer grado. No, horizontal no, hay que ir para arriba y luego bajar. Entonces, pego el salto para donde papá, va 1, pego el salto para donde está mi hermano, van 2. Con mi hermano somos parientes en segundo grado. ¿Alguna duda? No le. Bueno, entonces imaginémonos acá. Le una pregunta. Diga. Cuando usted menciona hijo, ¿hace referencia a hijo e hija o solo hijo varón? No, hijo o hija, no importa. Ok. Aquí en la medición de grados no importa. En cuanto a poder, sí, sabemos que es solo los hombres, ¿verdad? Y especialmente el pater familias. Pero en las relaciones de parentesco no. Ahí es válido para todos. Bien, entonces, dicho lo que ustedes han manifestado, de que hemos entendido, pues pregunto, este nieto que está acá, ¿ve? Este nieto en donde está el cursor, ¿qué grado de parentesco tiene con este señor que está acá? Estos dos, entre estos dos, ¿qué grado de parentesco hay? Segundo. Tercer grado. Tercer grado. Tercer grado, ¿verdad? Porque va 1 para hijo, va 2 para papá, va 3 para hijo, tercer grado. Muy bien, entonces vayamos a preguntas más concretas. Ustedes, ¿ya? No estoy diciendo, usted es hijo, usted es nieto, usted es bisnieto. No, usted, no importa qué sea. Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser hijo, puede ser hija, no importa, ¿ya? Es usted. Lo que estoy preguntando es, ¿qué grado de parentesco tiene usted con su tío? ¿Qué grado tiene? Tercer grado. Tercer grado. Tercer grado hay con el tío. ¿Alguien que nos identifique los saltos que dio? De mí a mi padre, ¿Sí? mi padre a mi abuelo y de mi abuelo a mi tío. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Entonces, con nuestro tío somos parientes en tercer grado. Muy bien. ¿Y qué parentesco tenemos con aquel niño que anda diciéndonos tío, tía? ¿Qué parentesco? ¿Qué grado de parentesco hay con ese niño que nos dice tío? Tercer grado. ¿Tercer grado? Cuarto. ¿Alguien que nos identifique los saltos que dio para llegar a ese niño que nos dice tío? De mí a mi padre, de mi padre a ¿Sí? mi hermano y de mi hermano a mi sobrino. O sea, Otra vez, por favor, Jafet. De mí a mi padre, de mi padre ¿Sí? a mi hermano y de mi hermano a su hijo. ¿Otra vez? Por favor, disculpe. A ver. De mí a mi padre, ¿Sí? 1. De mi padre a mi hermano, 2. ¿Cómo así? Uy. Ya le entendí. Va. Y de mi hermano a su hijo, 3. 3. Ya, muy bien. ¿Qué tiene que ver la abuela? ¿Alguna duda? Ninguna, licenciado. Gracias. Bien, entonces seguimos hablando de lo que pasa allá en la sociedad romana. Como hemos visto, prácticamente el padre tiene un poder sobre todos los que dependen de él. Ese poder que este señor tiene sobre todos aquellos a los que ya antes llamamos alieni iuris, ese poder se conoce como patria potestad.
La patria potestad es el poder que tiene el padre sobre todos los que dependen de él. Bueno, en términos generales, ¿cuándo nace la patria potestad? ¿Cuándo nace el poder del padre sobre el hijo? Cuando nace. Desde la concepción del hijo. Muy bien. En este contexto, desde el nacimiento del hijo, ¿ya? Cuando nace el hijo hijo ya nace supeditado, nace bajo el poder del padre. Allí nace el poder del padre sobre el hijo, ¿ya? En el momento en que el niño nace, nace ese poder al que llamamos patria potestad. Ahora, ¿cuándo se extingue? ¿Cuándo se termina el poder del padre sobre el hijo? Cuando el papá muere. Gracias. Cuando llega la mayoría de edad. Cuando el hijo muere. Muy bien. ¿Ya? Ahí, cuando el padre muere, se muere ese poder del padre sobre el hijo. Y si el hijo muere, también se muere el poder del padre sobre el hijo. O sea, la muerte del hijo o la muerte del padre trae como consecuencia la extinción de ese poder. Ahora, por ahí alguien dijo cuando cumplía la mayoría de edad. Pues resulta que efectivamente en nuestra sociedad, ahora en Guatemala, cuando alguien cumple los 18 años, sale del poder del padre, ¿ya? Y ya por eso decimos que tiene capacidad de ejercicio. Pero allá en Roma no. Allá en Roma, el hijo no salía del poder del padre por ningún cambio de edad. No es que por la edad ya cambié y ya puedo estar fuera del poder del padre. No. El poder del padre solo se podía extinguir fundamentalmente con la muerte del padre o la muerte del hijo. Entonces podíamos tener a un padre de 75 años y a un hijo de 60, y ese hijo de 60 seguía siendo dominado, seguía estando bajo el poder del padre, seguía estando bajo la patria potestad, ¿ya? Entonces, la edad no producía ningún cambio. Pero entonces allá en Roma no existió el concepto de mayoría de edad. Sí existió el concepto de mayoría de edad, pero no por alcanzar la mayoría de edad, alguien dejaba de estar bajo el poder del padre. No importa la edad del hijo, no importa la edad del padre, en tanto estén vivos los dos, el padre tiene un poder sobre el hijo. Entonces, no hay ningún cambio con la edad. Ahora, y el Estado civil no produce un cambio en la patria potestad. Si este señor viene, este hijo viene y contrae matrimonio, forma su propia familia, y como hay un dicho por ahí, ¿verdad?, que dice que el que se casa, casa quiere, pues entonces seguramente va a tener su casita, ¿verdad? Entonces no podemos entender que este hijo que ha contraído matrimonio ahora ha salido de la patria potestad. No, ¿ya? No. El cambio en el Estado civil no producía ningún efecto en la patria potestad. Alguien contraía matrimonio, un señor se casó de 25 años, de 30 años, y aunque se haya casado, él seguía bajo el poder de su padre. Ahora, ¿y qué pasó con la esposa? Pues la esposa también sigue bajo el poder del padre, o sigue ahora bajo el poder del padre de su esposo, de su novio, que ahora es su esposo, ¿verdad? Entonces, esta chica que contrajo matrimonio, digamos, dejó de estar en parte de la familia de donde nació, pasa a una nueva familia, y en esta nueva familia ahora está sometida al poder, no de su esposo, sino del padre de su esposo. Ahora el pater familias tiene poder sobre su esposa, sobre sus hijos y sobre las esposas de sus hijos y sobre los nietos que tengan ellos. Entonces este poder era bien amplio, casi que no tenía forma de extinguirse. Vamos a ver algunas limitaciones después, pero de momento que nos quede claro que ese poder del padre sobre el hijo nace con el nacimiento y no se extingue hasta que se dé la muerte de uno o de otro. Principalmente, hay otros motivos, pero los vemos más adelante. Entonces, la patria potestad no se modifica ni por los cambios en la edad, ni por los cambios en el estado civil. Hoy es distinto, ¿verdad? Hoy es distinto. Pero en aquella época de Roma, esa era la forma en que estaban organizados. Bien. Ahora, con el paso del tiempo, primero,
Insisto, la patria potestad no solamente es sobre padres e hijos, ¿verdad? La patria potestad es el poder del padre sobre todos los que dependen de él. Y todos son sus hijos, los que no son sus hijos, las esposas de sus hijos, sus nietos, las esposas de sus nietos, es decir, todos están sometidos a él y ese poder se llama patria potestad. Con el paso del tiempo, se empezó a diferenciar el poder del padre sobre la señora, sobre la mujer. Y ese poder es el que se conoce como manus. El manus es un derivado de la patria potestad. Al principio, patria potestad, el poder del padre sobre todos los que dependen de él. Después se dijo, no, saquemos a las señoras. Y el poder que va a tener el padre sobre las señoras ya no lo vamos a llamar patria potestad. ¿Cómo lo vamos a llamar ahora? Manus. Veamos algunas circunstancias que hacen que esto se considere así. De repente, alguno de ustedes ha asistido a alguna ceremonia religiosa de matrimonio, ¿verdad? ¿Qué han identificado, digamos, en esa ceremonia, en ese ritual de matrimonio religioso? ¿Qué es lo que ustedes han identificado ahí? ¿Qué cosas pasan que son bien especiales? Aparte de que la novia normalmente viste de blanco con un vestido largo, el caballero viste de traje, de gala, normalmente oscuro, ¿verdad? Pero, ¿qué otras cosas podemos distinguir en la ceremonia religiosa del matrimonio actualmente? Que el papá de la novia la entrega. Perdón, compañera. Que el Son los votos que ellos hacen. ¿Qué consiste eso? Descríbanoslo, por favor. Bueno, hay una serie de votos, pero los más principales que se distinguen son que a ambos se comprometen a serse fieles y que no se pueden separar hasta que la muerte los separe. Ya, muy bien, sí. Pues como dijo Jafet, ¿verdad? Un elemento también es el relacionado con que el padre de la novia entrega a la novia, ¿ya? Eso así fue desde aquella época. Desde aquella época, si la novia tenía padre, el padre entregaba a la novia. Ahora, ¿a quién le entrega la novia? ¿Se la entrega al futuro esposo o al padre del que va a ser su futuro esposo? Pues prácticamente la entrega era entre paterfamilias. Yo tengo mi hijo va a contraer matrimonio, incluso hubo un momento en donde, pero si yo ni la conozco, yo no la quiero, yo a quien quiero es a otra, sí, pero nosotros dos ya nos pusimos de acuerdo, así que ustedes dos contraen matrimonio, ¿ya? Los paterfamilias son los que tomaban las decisiones. Entonces hay un paterfamilias, padre de la novia, que es el que le va a entregar la novia al paterfamilias de la familia a la que pertenece el novio. Pero en ese contexto, así como actualmente, por ejemplo, normalmente en las ceremonias religiosas se juntan unas moneditas y se trasladan de un poder a otro en esa ceremonia, pues algo así pasaba allá también. Allá lo que habría que considerar es primero el tema de la dote. ¿Y qué pasaba con la dote? Lo que ocurre es que yo, padre de la novia, por ejemplo, yo, padre de la novia, tengo que alimentarla. Tengo que vestirla, tengo que educarla, tengo que cubrir sus necesidades. Es decir, yo que tengo hijas e hijos, tengo que gastar en ambos, ¿verdad? Gasto en los hijos, gasto en las hijas. Bueno, pues cuando una hija contrae matrimonio, deja su familia y se va a otra familia. Yo, padre de la novia, entonces digo, ahora que se casó aquella o que se va a casar, qué alivio el que siento, ¿verdad? Porque ya no le tengo que comprar comida, ya no le tengo que pagar sus estudios, ya no le tengo que pagar el combustible del carro, ya no tengo que comprarle ropa, ya no tengo que darle para sus diversiones, ya se va. Yo quedo aliviado, ¿ya? Padre de la novia. Pero ahora, ¿quién tiene la carga? La carga la tiene el padre del novio, porque ahora resulta, yo padre del novio digo, bueno, pues yo he estado manteniendo a este patojo, le doy su educación, su alimentación, su vestuario, y ahora, pues ahora se casó, ¿verdad? Y ahora que se casó, pues tendré que darle la alimentación, el vestuario y demás a él y a su esposa. Entonces, para mí, cuando se casa mi hijo, lo que implica es una carga.
Entonces, en ese contexto es que viene el padre, aquel padre de la novia, que siente un alivio y le dice, mira, yo entiendo que ahora vos vas a tener la carga, así que te voy a dar algo para aliviarte esa carga que vas a tener. Eso que le va a entregar es la dote. Entonces, la dote existía en ese momento también. Y obviamente con la entrega de la dote prácticamente también iba la novia, y con la entrega de la novia están haciendo ahí ese poder al que llamamos manus. Es el poder del esposo o es el poder del padre del esposo sobre esta mujer. Entonces, insisto, la esposa del pater familias está sometida ahora a un poder que ya no vamos a llamar patria potestad como al principio, sino ahora lo vamos a llamar manus. Manus es el poder del pater familias sobre su esposa. Manus es el poder del pater familia sobre las esposas de sus hijos. Manus es el poder que tiene el pater familias sobre todas las mujeres que no son sus hijas, ¿verdad? Y que viven ahí prácticamente. Entonces, hemos visto un nuevo concepto. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, si no hay dudas, nos quedamos acá con la definición del manus y de la patria potestad y nos vemos nuevamente hasta el 11 de octubre, ¿verdad? Porque la semana entrante, martes y jueves, tendrán exámenes parciales. Entonces no estaremos en clase. Será hasta el 11 de octubre. Pero les recuerdo, primero, este fin de semana tenemos la cuarta actividad de zona. Este fin de semana, sobre derechos reales. Y luego el 11 y el 12 vamos a tener una actividad de repaso de las unidades 2 y 3, en donde ustedes van a llenar un cuestionario que les va a ayudar a fortalecer los conocimientos que vamos a evaluar el día 12. Entonces, si no hay dudas, nos quedamos acá y estaríamos nuevamente en clases hasta el 11 de octubre, sin dejar de lado lo que pasa en la plataforma Moodle, por favor. Muchas gracias, se cuidan, feliz fin de semana, suerte en los exámenes, pero más que suerte, esfuércense porque digamos que ahorita, y es un consejo, ¿verdad? Ahorita realmente nadie ha perdido ningún curso, ¿ya? De los 5 cursos que llevan, nadie ha perdido. Todos pueden ganar, porque hay 70 puntos que vienen en juego todavía, ¿ya? Los 40 del segundo parcial y los 30 del final son 70 y se gana con 61. Entonces, nadie ha perdido. Todos pueden ganar, pero este examen es clave. Si perdemos este examen, si nos va mal en este examen, estamos poniéndonos en riesgo. Entonces, no nos descuidemos, tratemos de esforzarnos esta semana que viene o estas semanas que vienen para que no tengamos después ninguna desilusión. Sí, Marisela. Gracias, Lick. Buenas tardes. Perdone, solamente para el segundo parcial, entonces la segunda unidad y la tercera unidad, ¿verdad? De contenido. Eso es lo que dije hace un rato. Perdone, si es que no le escuché, disculpe. Para servirle. Bueno, entonces, muchas gracias por la atención, se cuidan, feliz fin de semana y estamos nuevamente el 11 de octubre. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde.